Bien, el día de ayer pues habíamos tratado de hacer que parte o algo del laboratorio por lo menos lo podamos observar acá en las pantallas, tratando de explicar un poco el procedimiento mismo, tratando de explicar algunos detalles técnicos que se manejan dentro de la realización de estos ensayos, ¿verdad? Entonces, ya el ensayo de corte directo, lo hemos explicado el día de ayer, es uno de los ensayos más rápidos, prácticos, no conlleva muchas complicaciones, ni en la realización, creo, ni en el procesado, ¿verdad? Entonces simplemente hay que saber cómo identificar aquellos. Sin embargo, ya hablando cuando hemos ingresado al ensayo triaxial, pues nos damos cuenta que se requiere de mucho conocimiento teórico, sobre todo sobre este ensayo, se requiere mucha experiencia en la etapa de realización de estos ensayos en laboratorio, por tanto ya complica un poco más, digamos, esto. Pero sin embargo, estoy seguro que nosotros con muy buena lectura que realicemos, pues vamos a poder eh, entender adecuadamente esto. La idea de demostrar o de revisar este procedimiento es de que ustedes tengan el conocimiento y sepan qué es lo que hace cada uno de estos ensayos. Eso es importante, ¿ya? Porque si no tenemos ese conocimiento, pues nunca vamos a poder solicitar el ensayo adecuado a los laboratorios, ¿verdad? Entonces, debo recalcar siempre esto, cuando uno desarrolla ya su vida profesional, pues se va a encontrar en distintas etapas donde necesita solicitar cosas a distintos laboratorios, especialistas, etcétera. Por tanto, uno tiene que saber qué pedir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues ahora estamos desarrollando acá. Adicionalmente, pues debo indicar que el conocimiento teórico de todo esto, pues es un requisito indispensable para esta asignatura. Por tanto, es por lo cual, digamos, que vamos entrando en este campo. Bien, hecho esa reflexión inicial, pues vamos a ahora pues revisar lo que veníamos viendo el día de ayer. El día de ayer habíamos llegado simplemente hasta esta primera etapa, donde la cual corresponde más bien a la etapa de saturación. Habíamos dicho que para realizar estos ensayos triaxiales, en realidad debemos llevar a la muestra de suelo que vamos a ensayar a una condición o a su condición más crítica, ¿verdad? Y se supone que su condición más crítica del suelo, pues se va a encontrar en una condición saturada. Ya, entonces, en ese entendido, pues uno de los primeros pasos a realizar es de alcanzar este grado de saturación. Pues esta etapa, pues ya lo hemos descrito el día de ayer, cómo funciona, cómo se realiza este método de saturación en laboratorio. Pues haciendo un resumen, podemos decir que corresponde a un método de incrementos sucesivos de presión de confinamiento y luego debemos controlar la presión de poros, ¿verdad? Como hemos descrito el día de ayer. ¿Cómo sabemos si el suelo está saturado o no? Pues para eso utilizamos el parámetro de Skempton, el parámetro B de Skempton, que tiene esa relación, ¿verdad? Entonces, en todo momento, cada incremento que realicemos nosotros en laboratorio se debe verificar el parámetro B de Skempton. Si este parámetro B de Skempton tiende a 1, sería ideal que sea igual a 1, pero es muy complicado alcanzar esta configuración. Pero, pues, seguro vamos a decir ya que está saturado. Cuando habíamos tomado el día de ayer un valor de referencia de 0.97. Y ese valor obviamente no lo digo yo, en realidad esto nos los marca la bibliografía, nos marca la normativa inclusive. Si ustedes van a revisar el manual que se les ha proporcionado, seguro van a encontrar también ahí como referencia el 0.97, ya que es ya un valor aceptable. Bien, entonces ya suponiendo ahora que nosotros hemos alcanzado el grado de saturación en estos ensayos triaxiales, vamos a suponer que ya tenemos cumplida esta condición del parámetro de Skempton,
seguramente vamos a tener algo. Observe. Voy a suponer y lo voy a poner simplemente como puntos suspensivos por acá y voy a suponer, me voy a acordar del manual y voy a decir que este suelo ha sido o la saturación en este suelo ha sido alcanzado, por ejemplo, con una presión de confinamiento de 200 kilopascales. Ya vamos a suponer aquello, porque vean que a 60 kilopascales, pues todavía estábamos a 0.3, entonces voy a suponer que a 200, que es algo más o menos que ocurre siempre en la práctica, por tanto voy a colocar directamente este valor. ¿Ya? Entonces vamos a decir, muy bien, yo ya tengo entonces una presión en la cámara de 200 kilopascales. No se olviden que en este ensayo también se realiza en 3 muestras diferentes, ¿ya? Sin embargo, hasta este momento, hasta la etapa de saturación, pues en las 3 muestras se manejan las condiciones similares, o sea que van a tener esta misma configuración las 3 muestras. Seguro que va a haber algún ligero cambio en estos valores, porque siempre hay variación, pero seguro no va a ser tampoco, esta diferencia no va a ser muy significativa. Por tanto, otro dato que conocemos acá seguramente va a ser que vamos a tener una contrapresión seguramente acá de 10 kilopascales menos que esto al final de esta etapa. Por tanto, podemos hablar de un valor de 190 kilopascales. Por otro lado, pues vamos a tener un valor de presión de poros, no sé cuánto, pues no sé, vamos a imaginarnos que simplemente es un valor. Ya entonces, ¿por qué es importante esto? Porque a partir de estos valores, pues vamos, o con estos valores más bien, pues vamos a pasar a la siguiente etapa. Ya entonces debemos recordar esto. Por eso anoto aquello. Siempre hay que registrar eso, en laboratorio se registra, se dice pues hemos concluido la etapa de saturación con una presión de confinamiento de 200 kilopascales, una contrapresión de 190 y una presión de poros, por ejemplo, por así decirlo, vamos a simplemente colocar, vamos a decir, por ejemplo, de 180. Ya me voy a inventar un valor de referencial para tener un dato simplemente de inicio. ¿Ya? Entonces vamos a decir, muy bien, esos 3 datos las tengo que tener muy bien registradas para pasar a la siguiente etapa. Ahora, dicho esto, pues vamos a pasar al procedimiento, bueno, a la etapa ya de consolidación. Ya entonces, en esta etapa, o hay que explicar un poco tal vez qué significa esta palabra, ¿verdad? Es una palabra tal vez nueva para muchos, este concepto de consolidación. Generalmente cuando hablamos de consolidación, este término se utiliza bastante o se utiliza cuando uno hace que, por ejemplo, se produzca un cambio de volumen en el material a través de la expulsión del agua, ¿ya? Recordemos que en la primera etapa de saturación lo que hemos hecho es introducir agua con una determinada contrapresión, ¿verdad? Entonces hemos introducido agua hasta alcanzar la saturación. En esta etapa de consolidación lo que hacemos es ahora que esa agua que hemos ingresado con cierta presión en realidad al suelo, pues ahora dejemos que drene o dejamos salir de la muestra nuevamente y controlar con qué facilidad sale el agua de la muestra. A este procedimiento se la conoce como consolidación o consolidar el suelo, en realidad. Ya, entonces, muy bien, para aquello dice algunas recomendaciones de laboratorio, nos dicen pues debemos en este caso cerrar la contrapresión, en este caso recordamos que la contrapresión es, perdón, déjenme un poquito, la contrapresión es controlada por la válvula B, ¿verdad? Entonces dice, esta válvula B la debemos cerrar para evitar ya el contacto con la muestra misma. La válvula de
presión de poros también de momento la vamos a cerrar, dice. Entonces esta es la válvula C, si recordamos la descripción de la celda triaxial, ¿verdad? Y dice, en estas condiciones, pues debemos aplicar una presión de confinamiento adicional. Noten esto. ¿Qué estamos haciendo aquello? Para llegar a esta condición, pues dice, debo aplicar un incremento, seguramente, un incremento en la presión de confinamiento sigma 3 a través de la válvula A. ¿Qué estamos haciendo acá? Obviamente estamos haciendo que se cumpla nuevamente esa condición de qué va a ocurrir cuando nosotros incrementamos el esfuerzo normal, ¿verdad? Teóricamente hablando. Entonces, ese procedimiento se lo está realizando de esta manera en este ensayo triaxial. Se está generando un incremento adicional de sigma 3. En este caso, como nosotros tenemos en realidad 3 muestras que se están ensayando paralelamente, pues este incremento seguramente va a ser distinto en las 3 muestras. Por ejemplo, para la muestra 1 es práctica común en realidad, pues que se utilice un incremento de 100 kilopascales para nuestra primera muestra. Para nuestra segunda muestra, generalmente se debe colocar el doble de incremento de presión, por tanto tendríamos 200 kilopascales, y para la tercera muestra, pues el doble de esto, que sería un incremento de 400 kilopascales, ¿verdad? Entonces, esos son valores de referencia, valores estándar, no son definitivos, ¿ya? Pero a veces ya algunos laboratorios ya lo toman como una práctica habitual el realizar este tipo de incrementos, ¿ya? Entonces, por eso es que aparece también en nuestro manual de laboratorio estos valores de referencia. Entonces, con esto yo me voy a suponer lo siguiente. Voy a suponer que esto corresponde a mi muestra 1. ¿Ya? Entonces, si esta es mi muestra 1, por eso la voy a colocar M1, entonces digo, yo sé que de la anterior etapa, todas las muestras, las 3 muestras ya se encontraban con una presión sigma 3 de ¿cuánto habíamos dicho? Al final de la saturación teníamos una presión de, hemos supuesto, de 200 kilopascales, ¿verdad? Entonces, si tengo esos 200 kilopascales, pues dice, a estos 200 le debo incrementar estos 100 más adicionalmente en estas condiciones. Por tanto, seguro voy a tener un total, por ejemplo, de presión de confinamiento o presión de cámara. Perdón, esto está fallando bastante. Sigma 3 en este caso, igual a ¿cuánto? 200 más 100. Para la primera muestra seguramente tendría yo un valor de 300 kilopascales en esta condición. ¿Verdad? Entonces simplemente hacemos esa suma y en el banco triaxial pues estamos controlando estas presiones. Debido al incremento de 100 kilopascales adicionales, ¿qué es lo que va a ocurrir? Obviamente se va a generar un incremento en la presión de poros como se está mostrando acá. Esto obviamente va a aumentar gradualmente y cuando eso, hay que esperar que este incremento pues se mantenga constante en nuestro lector. ¿Ya? Entonces, esa es la condición que va a ocurrir. Por otro lado, si tuviera una tercera muestra, o una segunda muestra, perdón, a mi segunda muestra, pues yo voy a aumentar estos 200 kilopascales. Por tanto, nuevamente yo tenía 200 al inicio, más 200, pues mi segunda muestra va a estar sometida a 400 kilopascales de presión de confinamiento, ¿verdad? Entonces acá tenemos ya 400. Y mi tercera muestra, obviamente, va a estar a 200 más 400, va a tener una presión de confinamiento de 600 kilopascales.
Debido a esta diferencia, obviamente, de incrementos en las tres muestras, ¿qué es lo que va a variar? Lo que va a variar es la magnitud del incremento de presión de poros, ¿verdad? Entonces, seguramente, por ejemplo, acá en la muestra 1 esta magnitud puede alcanzar a, por así decir, no sé, a un incremento adicional de 90 kilopascales, ¿verdad? Yo tenía inicialmente un incremento de 180, me había colocado como referencia, ¿verdad? Al final de la saturación, más 90 que se incrementa debido a esto, pues, ¿cuánto vamos a tener? 180, 200, en este caso, 70, ¿verdad? 270 en total. Por otro lado, si nosotros incrementamos 200, obviamente este incremento de acá, pues ya no va a ser 90, seguramente será 150, no sé, dependiendo del material, esto es muy variable, ¿ya? Pero lo que quiero que entendamos es que va a haber un incremento mayor con relación a la muestra 1. Y lo propio, en realidad, a esto que estamos aplicando 600 kilopascales, obviamente el incremento de presión de poros va a ser mucho mayor, ¿verdad? Eso es lo que se va a generar al aplicar estas presiones laterales adicionales. Una vez que consigamos que ya no hay ningún incremento, que se mantiene ya constante este valor, pues lo que hacemos es que se dé el flujo de agua. Obviamente, acá vamos a ir controlando también con qué velocidad o con qué rapidez sale el agua de la muestra. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice acá? Como siguiente punto, dice la consolidación inicia cuando se abre la válvula de presión de poros donde drena el agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? En este caso, lo que vamos a hacer, noten que al inicio teníamos cerradas estas válvulas, pues la vamos a abrir en realidad esta válvula B, la vamos a abrir y vamos a permitir que el agua salga. Vamos a abrir también esta válvula de control de presión de poros para controlar cómo se va a dar la variación en realidad. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, pues simplemente al abrir esto estamos haciendo que el agua que está presionada dentro de la muestra pues trate de salir, ¿verdad? Este efecto ya lo hemos explicado, digamos, anteriormente. Entonces pasa exactamente lo mismo, va a tender a drenar, en otras palabras. ¿Hasta qué punto? Hasta que este incremento de presión de poros vuelva a ser igual a cero, ¿verdad? Eso es lo que a este proceso se conoce como consolidación, generar un incremento de presión de poros y posteriormente pues hacer que esto se vuelva a su condición inicial nuevamente, ¿verdad? Una condición de incremento de presión de poros igual a cero. En este procedimiento, dice, cuando está saliendo el agua, pues se debe tomar lecturas a intervalos de tiempo del volumen escurrido o el volumen de agua que está saliendo. Hasta al menos, dice, pues 24 horas, 1440 minutos es equivalente a 24 horas en realidad, o sea, por 24 horas. O hasta que, noten esta condición, o hasta que la presión de poros se haya reducido al menos en un 95%. O sea, este incremento de presión de poros a lo que se refiere. Debo tratar de que vuelva a que sea cero. ¿Ya? Entonces, a veces, por eso, esta etapa también pues puede prolongarse por mucho tiempo, porque en algunos materiales, pues sabemos que el flujo de agua pues va a ser mucho más lento que en otros, ¿verdad? Entonces, es por eso que a veces se dice que este ensayo es demasiado largo en algunas condiciones. Una vez que se ha encontrado esto, pues seguramente vamos a tener unos datos de cambio de volumen y versus el tiempo, muy similar a lo que ya hemos visto el día de ayer en el ensayo de corte directo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Entonces, nuevamente debo realizar la gráfica seguramente yo del cambio de volumen en este eje, el cambio de volumen versus la raíz del tiempo. Ya les he dicho que esta curva nos sirve o nos va a dar una curva de consolidación, algo así, y esta curva nos sirve para determinar el tiempo
estimado, más o menos, ya el tiempo estimado de falla, a la cual la muestra va a fallar. Y es este tiempo o a partir de este tiempo de falla que nosotros definimos la velocidad de aplicación de la carga. Por tanto, este valor es indispensable en este procedimiento. Por tanto, toda esta etapa de consolidación va dirigido a la obtención de la velocidad de aplicación de la carga o del esfuerzo desviador en este caso. Para eso hacemos todo este procedimiento. Una vez obtenido este valor de la aplicación de la velocidad de corte, pues estamos listos para aplicar ya el esfuerzo desviador, o si quiere, dicho de otra manera, para irnos a la siguiente etapa, a la etapa de corte. Pues entonces vamos a irnos acá lo anotamos como la etapa de compresión, en realidad. Ya, entonces, muy bien, dice acá, la velocidad de compresión o la velocidad de aplicación de la carga va a estar dada en milímetros por minuto. Por tanto, dice este valor, como les decía anteriormente, es obtenido a partir de los datos de consolidación. Dice, es posible determinar el tiempo de falla para evitar el exceso de presión de pozo. Lo que acabo de decir con esa curva, ¿verdad? Y la deformación vertical en la falla puede considerarse inclusive al 20% de la altura de la muestra. En algunas muestras, pues no va a ser fácil encontrar ese punto de falla, pues entonces podemos adoptar el criterio de deformación, dice en este caso. Y a partir de esto, este es un punto de referencia. Cuando yo noto que la deformación que ha sufrido mi muestra, la altura de mi muestra, ya está en el orden del 20%, pues puedo considerar de que el suelo ya ha fallado. También es otro criterio. Dice, se debe tomar las lecturas de las características de los drenes utilizados, si se amerita, en el caso de que se hayan utilizado algunos drenes. Ya entonces, esto simplemente con el afán de recordar que este valor es importante. Una vez que ya tenemos definido este valor en realidad, pues ahora sí, dice, podemos posicionar la celda triaxial seguramente en la prensa de carga axial, utilizando todos los implementos, en este caso deformímetros, anillos de carga, etcétera, como hemos observado en la fotografía el día de ayer, ¿verdad? Sin embargo, vamos a recordar esta configuración final que corresponde a la etapa de compresión. Acá tenemos ya acomodada la celda triaxial sobre la prensa de carga axial, que lo hemos retirado o lo hemos traído del banco triaxial, ya para la aplicación del esfuerzo desviador a través de este pistón, ¿verdad? Y este esfuerzo desviador o esfuerzo cortante que vamos a aplicar acá, pues es medido por este anillo de carga, ¿verdad? Este es el anillo de carga que va a cumplir esa función. Por otro lado, les había dicho, es necesario nomás también incorporar un deformímetro en esta dirección, un deformímetro que mida las deformaciones axiales que se van a producir en este caso. ¿Ya? Entonces acá tenemos esa configuración. Una vez que tengamos esta configuración, no hay que olvidarse obviamente el de realizar la fijación de la viga de soporte, en este caso, de esta barra, y para que pues a partir de esto se transmita el esfuerzo desviado. Muy bien, una vez que llegamos a esto, pues ya es sencillo, simplemente debemos aplicar en este caso ya la fuerza desviadora. Sin embargo, en este punto vamos a hacer un paréntesis y vamos a referirnos al denominativo de los triaxiales CD en relación al denominativo del triaxial CU. ¿Ya? Entonces, esto es importante. Todo el procedimiento que hemos descrito entre el día de ayer y hasta ahora, en este momento, pues es similar para los ensayos CD y CU. No hay ninguna diferencia hasta donde acabamos de ver, o sea, hasta la etapa de consolidación, en otras palabras. ¿Ya? Entonces, sin embargo, noten que
en esta etapa de corte, pues es donde va a venir la diferencia entre estos dos ensayos. Y de aquí viene este denominativo de D y de U. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que significa triaxial CD? Ya hemos visto ayer que significa triaxial consolidado drenado, ¿verdad? O sea, se consolida la muestra y se permite el drenaje adicionalmente, dice, del agua, ¿verdad? Pero este drenaje se refiere más que todo o está relacionado sobre todo con la etapa de compresión o la etapa de corte. Ahí está la diferencia. Sin embargo, el otro ensayo triaxial CU, ¿qué significa? Triaxial consolidado, digamos, consolidado, no drenado. Y ahí viene el U. Nuevamente, esta condición de no drenado, pues está relacionado nuevamente con la etapa de compresión. ¿Qué significa esto? Significa entonces que en los ensayos triaxiales, CD, pues nosotros permitimos o dejamos abierto la válvula de drenaje, en este caso la válvula B. Ya, entonces esa válvula B va a estar abierta. Y en el caso del ensayo triaxial CU, pues esa válvula B la vamos a mantener cerrada para que no drene el agua. Eso nos lleva obviamente a una diferencia muy notoria de estos ensayos. En el ensayo CD, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a tener? En el CD, pues al permitir el drenaje del agua, pues voy a decir que en esta etapa no se genera ningún exceso de presión de poros, por tanto esto es igual a cero. En el ensayo triaxial CU, que la voy a anotar por acá, en este punto, al no permitir el drenaje, pues entonces, ¿qué es lo que se va a generar? Un incremento en la presión de poros mayor a cero, obviamente, ¿verdad? Entonces, esa es la principal diferencia que se tiene entre estos dos ensayos. Por otro lado, si estoy permitiendo el drenaje del agua en esta etapa, se va a producir seguramente ya cambios de volúmenes acá, por tanto, es mayor a cero. Al producirse cambios de volúmenes, pues seguramente uno se da cuenta que ya que el esfuerzo efectivo también está sufriendo cambios en este punto, ¿verdad? Esa es otra de las condiciones. En este otro caso del ensayo CU, por así decirlo, pues vamos a decir que entonces el volumen, pues va a ser, el cambio de volumen más bien va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque no estamos permitiendo ningún drenaje, el drenaje del agua. Entonces, esto es importante entender con relación a estas dos pruebas. Porque es la única diferencia de los ensayos. No hay otra diferencia más. Ya entonces, pues muy bien, ¿qué nos dice acá? Dice se abre la válvula de presión de poros y ¿qué más? Dice se inicia la compresión. Obviamente empezamos a aplicar la fuerza en este sentido a través de nuestra prensa de carga axial, ¿verdad? ¿Y qué se hace? Se toman lecturas nuevamente de la fuerza desviadora para desplazamientos verticales predeterminados, al igual que en el ensayo de corte directo. Mismo procedimiento, debemos tomar simplemente esas lecturas de la deformación vertical, de la fuerza que está registrando, que le corresponde a una deformación determinada, ¿verdad? Entonces, lo mismo. Una vez que se ha alcanzado en realidad ya la condición de falla, pues se da por finalizado el ensayo y dice, en este caso, nuevamente se debe ensayar al menos 3 muestras, lo que hemos venido describiendo. Con esto, seguramente ahora nuevamente vamos a tener un cuadro muy similar al que teníamos anteriormente, ¿verdad? Un cuadro donde vamos a tener medido las deformaciones por un lado y por otro lado vamos a tener la fuerza desviadora. Conociendo el área de la muestra, pues vamos a poder conocer el esfuerzo desviador seguramente, que es el dato
importante, ¿verdad? Entonces dice, con este dato del esfuerzo desviador, no se olviden de esta ecuación, pues yo puedo entonces encontrar el esfuerzo principal mayor, sigma 1, que es el que requiero para dibujar mi círculo de Mohr. Este es el dato. Este dato ya lo conozco, sigma 3, ¿verdad? Del procedimiento anterior ya los conozco, de la etapa de consolidación. Yo conozco el valor de sigma 3 para las tres muestras. Para el ejemplo que me he dado, era 300, 400 y 600. Por tanto, son datos ya conocidos. ¿Qué va a variar? Obviamente va a variar este valor, sigma 1. Y eso está en función, obviamente, a este valor a través de esta ecuación. ¿Ya? Entonces son los cálculos que se realizan posterior a aquello. Ya el procesado de la información es similar al de corte directo que hacemos, pues encontramos inicialmente la relación entre el esfuerzo desviador y la deformación, en este caso axial, que se ha producido, ¿verdad? Entonces tenemos esta primera curva. Como tenemos tres muestras, pues vamos a tener tres curvas. Acá tenemos esas tres curvas. Y obviamente con esto vamos a encontrar los valores del esfuerzo desviador o esfuerzos cortantes, muy similar a lo que hemos descrito en el corte directo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? En este caso vamos a decir, tenemos, pero ahora ya conocido, o más bien necesitamos determinar este esfuerzo principal mayor utilizando esta ecuación. Este valor es conocido, este valor va a salir de la etapa de corte, por tanto, con esto tenemos este valor conocido. Con estos dos valores de sigma 3 y sigma 1, obviamente teniendo el cuidado de que sean las condiciones efectivas, pues vamos a realizar el gráfico del círculo de Mohr, ¿verdad? Acá tenemos nuestra gráfica de círculo de Mohr. Por tanto, si ya conocemos este valor para mi primera muestra, por ejemplo, pues vamos a tener por acá anotado este valor, la magnitud de esto, aplicando la ecuación seguramente de la recta o de la ecuación de Mohr-Coulomb, pues vamos a obtener toda esta distribución. Y sigma 3, pues es este valor que tenemos acá. El esfuerzo desviador, obviamente, si yo quiero verlo gráficamente, pues va a ser igual al diámetro de esta circunferencia, en otras palabras, ¿verdad? Este esfuerzo desviador va a ser igual al diámetro. Si despejo de acá, ¿qué voy a tener? Sigma 1 menos sigma 3, que es el diámetro de la circunferencia. Entonces con esto pues ya creo que tengo resuelto el problema. Voy a graficar los tres círculos de Mohr que corresponden a las tres muestras y seguramente voy a tener una configuración de este tipo. Esto que le corresponde a mi primera muestra, noten qué es lo que cambia. Va a cambiar la posición del esfuerzo de confinamiento, ¿verdad? Hemos visto nosotros que hemos tenido, por ejemplo, 300, 400 y 600. Por tanto, ese inicio pues va a estar en función a aquello. 1, 2 y 3. Y a partir de esos, pues, dependiendo a la magnitud del esfuerzo principal mayor, pues vamos a tener ubicados estos puntos. Y se tiene tres circunferencias, como se está observando en esta gráfica. Para determinar ya los parámetros de corte, que son estos dos valores, la cohesión efectiva y el ángulo de fricción interna, pues se requiere simplemente hacer pasar una línea tangente a las tres circunferencias, como estamos observando acá. Hacemos pasar una línea tangente a esto. Por tanto, una vez que hemos encontrado esta línea tangente, nuevamente vamos a decir, el ángulo de inclinación, pues es seguramente el parámetro del ángulo de fricción interna y la cohesión se encontrará por acá, ¿verdad? Entonces, de esa manera determinamos. ¿Cuál es la ecuación de esta recta? Nuevamente, el esfuerzo de corte es igual a la cohesión más en este caso, el esfuerzo efectivo normal por la tangente del ángulo. Nuevamente, cumplimos con este criterio, ¿verdad? Entonces, esa es la manera de determinar la envolvente de fallo. En ambos ensayos, ya sea CD o C
ya hemos visto que la diferencia será simplemente en la etapa de corte. Ya, entonces, en ese sentido, pues vamos a continuar y pues vamos a hacer, ya no voy a hacer la descripción de este ensayo porque ya hemos dicho es de manera similar. Ya, por tanto, dice acá está remarcado, la etapa de compresión es donde se da la diferencia simplemente. Ya, entonces, el concepto básicamente es el mismo. Acá describimos un poco esta etapa de compresión directamente. Por tanto, en este ensayo triaxial, como les había dicho, pues se genera un exceso de presión de poros mucho mayor, ¿verdad? Entonces, esto es la única condición que debemos tener presente. El procesado de información, pues es exactamente igual que en el anterior caso. Y pues seguramente vamos a tener igual la envolvente de falla similar o de manera similar que en el otro ensayo. Ya, entonces, bien, entonces esta va a ser la configuración que se tenga. Les pido que revisen el manual un poco para reforzar algunos detalles. Si tienen alguna consulta hasta este punto, por favor, les tenemos un minuto. ¿No hay ninguna consulta? Bien, entonces si no hay ninguna consulta hasta acá, pues vamos a continuar eh, la presentación del otro grupo de ensayos que habíamos mencionado el día de ayer. Para aquello me voy a permitir un momentito abrir el otro archivo, que son obviamente ensayos mucho más sencillos. Por tanto, creo que nos va a dar tranquilamente el tiempo que nos resta, fácilmente. Ya, entonces, aguarden un rato, voy a compartir la nueva presentación. Acá. Nuevamente, por favor, me confirman si estamos observando ya esta nueva presentación. Sí, que Muy se bien. ve. Bien, entonces ahora nos vamos a referir, por ejemplo, a este punto, a este grupo de ensayos que están dirigidos a la determinación de la resistencia al corte en condición no drenada, ¿verdad? Entonces, para este caso, algo que recalcar, estos ensayos se trabajan en condiciones de parámetros totales o esfuerzos totales. Por tanto, no vamos a hablar de esfuerzos efectivos en este caso, siempre de esfuerzos totales. Dice en este caso una condición ordenada. Los ensayos que hemos dicho que se realizan en el laboratorio pues corresponden al ensayo de compresión triaxial UU, que significa no consolidado, no drenado. Ya esa es la descripción de estos ensayos, las cuales se encuentran también bajo la normativa ASTM y con esta referencia es que es la 2850. ¿Ya? Ese es un dato. Por otro lado, vamos a revisar la compresión no confinada o la compresión uniaxial, también como les había dicho que se llama, pues que está bajo la normativa 2166. Entonces, tenemos acá las referencias. Bien, nuevamente algunas definiciones muy rápidas que vamos a realizar. Vamos a recordar cuál es la envolvente de falla en estas condiciones. Pues para una característica en particular es que el ángulo de fricción interna, en este caso, es igual a 0. Y la cohesión que nosotros conocíamos anteriormente, pues es igual o más bien sufre un cambio de nomenclatura, por así decirlo, y se va a llamar, en este caso, la resistencia no drenada, ¿verdad? C sub U. Entonces ese es el cambio que se realiza. Alguna bibliografía, siempre es bueno mencionar, en algunos libros van a encontrar este mismo valor, pero que a veces las denotan con una letra S, ¿ya? Que en nuestro medio no es tan común, pero generalmente
y los brasileños, los europeos prefieren manejar esta nomenclatura. Simplemente a modo de conocimiento les digo aquello, ¿ya? Pero nosotros deberíamos tal vez enfocarnos más en esta denominación. Bien, entonces, recordando este envolvente de falla que ya hemos observado, pues recordamos también que la ecuación de corte, en este caso, el criterio de falla simplemente se resumiría de esta manera, ¿verdad? Que el esfuerzo cortante va a ser igual a la resistencia no drenada del suelo. Esto ya hemos visto en la parte teórica. El equipo triaxial para este caso es el mismo que se utilizó en los anteriores ensayos, por tanto ya conocemos las funciones de estas válvulas A, B y C, por tanto no vale la pena repetir aquello. El banco triaxial también ya lo hemos descrito, pues estas son las válvulas simplemente de control de presiones de cámara, contrapresiones, etcétera, por tanto se utilizan los mismos equipos. La prensa de carga axial pues es exactamente el mismo que utilizamos. El procedimiento técnico, en este caso, pues la preparación del ensayo también es igual que en los ensayos triaxiales. No hay ningún cambio en lo absoluto, con la siguiente modificación, que dice que para este ensayo triaxial UU, que significa no consolidado, no drenado, pues vean, dice, no se requiere de la etapa de saturación. En este caso no requerimos saturar, no requerimos pasar por ese procedimiento. Entonces seguro que eso nos ahorra bastante tiempo. Por otro lado, dice, en este ensayo tampoco se requiere consolidar a la muestra, por eso mismo se dice no consolidado. Entonces, no requerimos pasar ni por la etapa 1 ni por la etapa 2. Solamente vamos a pasar directamente a la etapa de compresión, a la tercera etapa. ¿Ya? Entonces, por eso es que se considera también un ensayo rápido, como un ensayo rápido. ¿Ya? Y por otro lado, tampoco permitimos el drenaje del agua en la etapa de aplicación de la compresión. Por eso que viene este segundo denominativo, no drenar. ¿Ya? Entonces, simplemente puntualizar aquello. El ensamblado de la muestra, pues es igual, como les había dicho, se trabaja de la misma manera. En la etapa de compresión en este ensayo, pues a ver, ¿qué vamos a cambiar? Como no hemos consolidado la muestra, pues seguramente un dato, en este caso, que vamos a tener como duda, corresponde a la velocidad de aplicación de la carga. Sin embargo, al ser un ensayo denominado rápido, dice esta velocidad ya se encuentra normada o referenciada en la normativa, en ese código que les he dado, el ACTM D28, no me acuerdo de memoria, 2850, pues ya está referida a este valor. Y si más no me equivoco, en realidad, pues en este caso dice debemos trabajar, digamos, con una velocidad del 1% generalmente en relación a la altura de la muestra. ¿Ya? Esa es la condición que se tiene. Y eso aproximadamente nos da un valor de velocidad de aproximadamente entre 1.2 a 1.5 más o menos, dependiendo de la altura de nuestra muestra, milímetros por minuto. ¿Ya? Entonces, esa es la velocidad referencial. Pero, sin embargo, esto debe ser verificado en la normativa. Una vez que tenemos ya definido eso, pues dice lo que debemos hacer es lo siguiente. Debemos posicionar ya la celda triaxial, obviamente en la prensa que se va a utilizar para aplicar el esfuerzo desviador, con todos sus accesorios nuevamente, ¿verdad? Ya conocemos aquellos, deformímetros, anillos de carga sobre todo. Dice, en esta etapa no se permite el drenaje de la válvula de presión de poros, por tanto, esa válvula va a estar, tampoco se va a medir la presión de poros. No es necesario, porque estamos hablando de condiciones de esfuerzos
totales, por tanto no es necesario medir esto, ¿ya? Algo que sí debo indicar antes de aplicar el esfuerzo desviador, lo que se hace a la muestra es lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo ya, voy a suponer que tengo ya mi muestra ya ensamblada en mi celda triaxial, y lo que hacemos es aplicar, esto sí se debe aplicar, el esfuerzo de confinamiento sigma 3 o el esfuerzo de presión de cámara. Y esto se aplica al estar siendo aplicado esto en la celda triaxial, obviamente esto se va a aplicar en todas las direcciones, por tanto vamos a tener ahí nuestro valor también de sigma 3, perdón, sigma 3. ¿Ya? Entonces acá tenemos esa aplicación de carga en todas las direcciones. Esto ya les he explicado de dónde sale, obviamente es dependiendo de las condiciones del terreno, hacia dónde yo quiero alcanzar, más o menos, puedo determinar este valor, ¿verdad? Entonces ya podemos calcular este valor fácilmente. Entonces, esta aplicación de la carga generalmente se la realiza por un tiempo aproximado de entre 10 a 20 minutos más o menos. O sea, no se pierde mucho tiempo tampoco. Entonces, antes de aplicar el esfuerzo desviador, yo debo tratar de producir más o menos o de llevar por lo menos a las condiciones de campo, o sea, por lo menos ajustarme un poco, ¿ya? En esas condiciones, pues decimos que acá esto debe ser aplicado por este tiempo. Después de este tiempo, pues ya aplicamos el esfuerzo desviador y registramos la fuerza para distintos deformaciones ya predefinidas. ¿Ya? Entonces, de la misma manera. Lo mismo que hemos ya descrito anteriormente, el procedimiento no cambia en lo absoluto, debemos aplicar esta fuerza en este sentido, y luego tomamos las lecturas de la fuerza desviadora para desplazamientos verticales predeterminados, como dice acá, hasta que se dé la falla. Una vez que se dé la falla, pues damos por finalizado el ensayo nuevamente, y con esto pues hacemos el procesado de la información, que es mucho más simple que el anterior caso, ¿ya? Entonces dice acá, vamos a tener por un lado la determinación de la deformación unitaria vertical, la curva siempre vamos a tener, ¿verdad? Esta curvita que hemos visto, esfuerzo desviador en este caso, versus la deformación axial para nuestro caso. Entonces, a partir de esto, pues vamos a ya definir seguidamente ya esta relación de esfuerzo de corte versus esfuerzo normal. Dice, nuevamente determinamos el esfuerzo desviador en la falla, obviamente esto de ensayo, y con ese valor pues determinamos el esfuerzo principal mayor. Nuevamente acá no olvidemos que la ecuación del esfuerzo principal mayor va a ser igual a ¿qué? En este caso al esfuerzo sigma 3 en condiciones totales más el esfuerzo desviador. Nuevamente esta ecuación es válida, por tanto utilizamos igual para encontrar este valor. Noten acá que estamos hablando de parámetros totales. Esa es la diferencia. Todos son totales, ya no son efectivos como en anteriores casos. Y una vez que conocemos este valor y este valor, pues trazamos nuevamente nuestro círculo de Mohr por acá, notando que el esfuerzo desviador pues es nuevamente igual al diámetro. En este caso, pues ahora lo que nos queda es graficar la envolvente de falla. Y dice la envolvente de falla corresponde a una línea recta porque no se permitió la consolidación, por tanto este ángulo es igual a 0. Los parámetros de resistencia son totales en este caso o no drenados. Todas las variables son totales porque la presión de poros es desconocida, no se midió en el ensayo. ¿Ya? Entonces, es por eso que graficamos de esta manera. Y esta envolvente de falla, pues ya sabemos que debe ser una recta tangente a esta circunferencia en estas condiciones. Y de esa manera definimos el valor de la resistencia no drenada. Noten que en este ensayo no ha sido necesario pues la inclusión de otras dos muestras adicionales. ¿Por qué? Porque bajo estas consideraciones, si yo hubiera tomado una segunda muestra,
¿qué hubiera cambiado? Seguro que hubiera cambiado simplemente este valor, ¿verdad? Entonces, por tanto, se hubiera trasladado, por ejemplo, por acá. Pero si hubiera realizado el ensayo a esa muestra, seguro estoy que hubiera tenido una curva más o menos de este estilo. ¿Ya? ¿Por qué se da esto? Porque obviamente no estamos consolidando a la muestra en este ensayo y simplemente le aplicamos el esfuerzo desviador. Por tanto, eso va a ser proporcional directamente a este valor simplemente. Por tanto, no hay la necesidad de realizar esta prueba en más de una muestra. Con una muestra es más que suficiente. ¿Ya? Entonces, un ensayo relativamente rápido. El último ensayo que tenemos que revisar corresponde a la compresión no confinada, pues el propósito es exactamente el mismo, encontrar el esfuerzo o la resistencia al corte en condiciones no drenadas del suelo. El ensayo también es realizado simplemente en una muestra de forma cilíndrica igual, por tanto no hay mucha diferencia. ¿Qué podemos indicar de esto? Dice, es un ensayo o es una simplificación del ensayo triaxial UU. Noten que ya el UU es una simplificación de los anteriores triaxiales. Entonces, esta compresión no confinada todavía es mucho más simple en otras palabras, ¿verdad? Es una simplificación. Dice ventajas, mayor rapidez, menor costo y no se requiere de implementos triaxiales. Entonces, algo que notar, pues ni siquiera necesitamos tener la celda triaxial ni los bancos triaxiales, nada. Pues es mucho más simple todavía de realizar aquello. Desventajas, simplificación de la condición real, dice, para suelos parcialmente saturados solo presenta el estrato más superficial del suelo. ¿Por qué decimos que esta es una desventaja? No estamos llegando a la condición real porque no tiene esta configuración. Este valor o la presión de confinamiento pues adoptamos igual a 0 en este ensayo. No aplicamos porque no estamos utilizando ningún accesorio triaxial, ¿verdad? Por tanto, no estamos aplicando ningún esfuerzo de confinamiento. Por tanto, eso es una desventaja. Solamente aplicamos el esfuerzo desviador directamente y en este caso ese esfuerzo desviador pues es directamente el esfuerzo principal mayor. Noten estas diferencias o estas simplificaciones que se están realizando. ¿Ya? Etapas del ensayo, solamente necesitamos preparar la muestra y aplicar el esfuerzo desviador directamente. Entonces, sumamente rápido. Esto se hace en cuestión de media hora, máximo una hora en el peor de los casos. ¿Ya? Entonces es un ensayo rápido. Consideraciones. Dice este método no se utiliza, no se confina. Ya el espécimen ensayado es sin protección lateral, como ya hemos observado el esquema anterior. Y la muestra debe ser lo suficientemente impermeable para evitar el drenaje durante la compresión, suelos compresivos. O en otras palabras, nos está diciendo que solamente se aplica a suelos arcillosos. No se puede aplicar esta condición a suelos arenosos, por cierto. ¿Ya? Simplemente aclarar. Por otro lado, no es posible, dice, verificar la condición de saturación porque tampoco medimos en realidad la presión de poros, no medimos nada. Entonces, ensayo simplificado. La preparación de la muestra pues es similar a lo que ya hemos observado con las mismas condiciones del triaxial, el mismo procedimiento. Y simplemente acá vamos a tener algunas fotografías que nos van a ayudar a entender de lo que estamos hablando. Noten que acá estamos utilizando un accesorio que es el tallador de la muestra que le va a dar la forma esta cilíndrica, que se va obviamente con mucho cuidado, hay que realizar este proceso de tallado sin tratar de generar alguna fractura en la muestra, en el espécimen. ¿Ya? Entonces acá se hace ese procedimiento, lo único que controlamos a efectos de tener el control de las propiedades físicas es el contenido de humedad, y con ello seguro podemos encontrar la densidad también de este material. El ensamblado de esto en la prensa, noten que acá está la prensa, noten que se está realizando expuesta al ambiente, ¿verdad? No tiene ninguna protección de membrana, no protegemos absolutamente de nada. Es la muestra directamente que se la coloca en la prensa de carga axial
con los distribuidores de presiones, y si la piedra porosa sí es colocada en ambos lados, simplemente para distribuir mejor las presiones. Nada más. Se instalan los deformímetros, como ya hemos visto, y se aplica una velocidad rápida también de compresión, ¿verdad? Acá instalamos los deformímetros, ajustamos los pistones y iniciamos la compresión nuevamente. Dice, se debe tomar lecturas de la carga vertical a intervalos predefinidos de desplazamiento vertical, nuevamente como habíamos hecho en los anteriores casos. Detenemos el ensayo cuando ya se ha visto que el suelo ha fallado, ¿verdad? Y la falla se puede dar debido a estos tres criterios que se describen acá. La lectura de la carga se reduce notablemente, la lectura de la carga vertical permanece constante en al menos 3 lecturas, esto es algo que ya se maneja en laboratorio. La deformación vertical ha alcanzado el 20% de la altura de la muestra, es lo que les decía el otro criterio, ¿verdad? Y generalmente dice, esta compresión pues no va a pasar más de 20 minutos, o la aplicación de la carga. Entonces es otra referencia que se tiene. Con estos datos, pues ya vamos a pasar a hacer el procesado del ensayo. Sin embargo, acá tenemos la configuración todavía del final de este ensayo, donde se está aplicando la fuerza desviadora. El esfuerzo sigma 3 es igual a 0, no hay ninguna presión adicional. Y con esto, pues determinamos este valor. El esfuerzo desviador es igual a la fuerza sobre área. Y como ya les había dicho, el esfuerzo desviador igual al esfuerzo principal mayor. Entonces, con estas condiciones, recordando estos valores, pues ya podemos procesar la información, ¿verdad? Entonces, nuevamente, al igual que en el ensayo triaxial U, ¿qué hacemos? Conocido este valor, pues podemos graficar la circunferencia. Noten que en este ensayo, pues, debido a esta condición, el círculo siempre va a empezar por acá. Siempre va a empezar en el origen y vamos a tener una curva de este tipo. Y en este caso, pues ya nuevamente la envolvente de falla, pues va a ser igual una línea rectangente que pasa a este círculo, ¿verdad? Entonces tenemos acá y tenemos ese valor. Notamos mismas condiciones que el anterior caso. Con esto, pues creo que ya hemos concluido con la revisión de estos ensayos muy rápidamente. Y pues ahora sí, simplemente nos queda, en realidad, pues aplicar estos conceptos, todos estos procedimientos que hemos visto, a llevarlos a casos prácticos, que es lo que nos falta en realidad hacerlo ahora, a partir de este momento, ¿ya? Y esto lo vamos a dejar para la siguiente semana. En la siguiente semana, en las siguientes clases, pues nos vamos a dedicar a hacer estas cosas. Ya, y obviamente todavía nos falta un poco más para cerrar algunos detalles sobre este capítulo. Si tienen alguna consulta hasta este punto. Está todo claro, Ingrid. Muy bien, gracias Andrés. Entonces, pues vamos a quedar acá entonces y ya nos vemos la siguiente semana. Que tengan un buen fin de semana.